Hermanos, estoy agradecido con Dios por la gran oportunidad que me dio de compartir con ustedes diversos temas basados en el libro de Santiago. Hoy finalizamos estos estudios reflexionando en el capítulo 5, versículo 13 al 20. Leemos: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados. ¿Qué es lo que hacemos cuando surgen las dificultades en nuestras vidas? ¿Nos dejamos llevar? ¿Buscamos ayuda de alguien? ¿O buscamos soluciones? Pero Santiago aquí dice que el creyente maduro va a tener una actitud de oración ante los problemas. Y él va a animar a la iglesia a orar, porque Dios contesta las oraciones. Qué alegría saber esto. Pero, ¿qué oraciones son las que contesta Dios? El versículo 13 dice: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. La palabra afligido significa sufriendo en circunstancias difíciles. Muchas veces el pueblo de Dios, los hijos de Dios, tienen que sufrir dificultades. Y estas dificultades no es resultado del castigo de Dios, simplemente porque son seres humanos. Santiago va a explicar que no todos los creyentes pasan por los problemas al mismo tiempo. Dios va a poner un balance en la vida del creyente, dándole horas de sufrimientos y días de regocijo. El creyente maduro sabe cantar, y va a cantar mientras sufre. Sabemos que cualquiera puede cantar antes del sufrimiento o después de los problemas, pero el creyente maduro va a cantar mientras sufre. Dios puede darnos
cánticos en la noche. Dice Job 35:10, pero no buscan al Dios que los creó, al que da fuerzas en las horas más oscuras. Esto lo dice Job, el que sufrió muchísimo. Hechos 16:25 dice, pero a eso de la medianoche, mientras Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los otros presos estaban escuchando. Dios hizo esto con Pablo y también con Silas. Les dio cántico en medio de las circunstancias de sufrimiento que ellos estaban pasando ahí en ese lugar de presos. El orar y el cantar siempre ha sido elementos importantes en la adoración de la iglesia primitiva, y también debe ser un elemento importante para nosotros. Nuestra vida de creyentes debe estar llena de alabanzas, y nuestro cantar debe ser una expresión de nuestra vida espiritual interior. La alabanza del creyente, según la palabra de Dios, tiene ciertos elementos. Por ejemplo, debe hacerse inteligentemente, dice 1 Corintios 14:15. ¿Qué debo hacer entonces? Pues debo orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Debo cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Y no solo debe salir por nuestros labios palabras o ideas que no significan nada para Dios. Debe salir de nuestro corazón. Efesios 5:19. Háblense unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, y canten y alaben de todo corazón al Señor. Así dice la palabra. Nuestra alabanza debe salir de ese corazón puro y sincero, y debe ser motivada por el Espíritu Santo. Dice Efesios 5:18. No se emborrachen, pues eso lleva al desenfreno. Al contrario, llénense del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que Dios ha puesto en nuestros corazones, que mora en nuestros corazones, Él debe ser el que produzca en nuestra vida alabanza, cántico. El canto del creyente debe estar también basada en la palabra de Dios. Colosenses 3:16. Que el mensaje de Cristo permanezca siempre en ustedes con todas sus riquezas. Instrúyense y amonéstense unos a otros con toda sabiduría. Con corazón agradecido, canten a Dios salmos, himnos y cánticos espirituales. La palabra de Dios debe estar en nuestros corazones. Dice la Biblia que debe permanecer siempre en ustedes.
Esto quiere decir que todo creyente debe llenarse de la palabra de Dios, debe dedicarse al estudio de la palabra de Dios, para que pueda salir alabanza basada en la palabra de Dios y no solamente ideas o ciertas palabritas que no significan nada, que muchas veces los compositores lo elaboran. Hoy mucha gente está sufriendo en el mundo debido a la pandemia, a esta enfermedad tan grave que está pues dando muerte a muchas personas. Hay en el mundo también hambre, mucha gente que está padeciendo de hambre, hay injusticias, hay falta de recursos económicos. Debemos orar por los que sufren. En primer lugar, si son creyentes, por los hermanos en la fe, pero debemos orar por todos, porque hay mucha gente que está padeciendo pues abandono, violencia, hambre, pérdida de seres queridos, falta de dinero, etcétera, etcétera, como nosotros bien lo sabemos. Entonces, Santiago dice que Dios va a contestar ese tipo de oración si nosotros nos ponemos a orar por aquellos que están sufriendo. Versículo 14 y 16 dice, 14 al 16, ¿está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago aquí no está dando una fórmula general para la sanidad de los enfermos, cuando él dice pues únjanlo con aceite. ¿Cuáles son las características que Santiago está presentando aquí sobre la enfermedad, por las cuales el creyente debe orar? La persona que está enferma, según el versículo 15 y 16, está enferma por su pecado. El texto griego dice, si ha estado pecando constantemente. Esto pues lo produjo en él esta enfermedad. 1 Corintios 11:30. Por eso muchos de ustedes están enfermos y débiles, y también algunos han muerto. Entonces debemos orar también por estas personas que están enfermos por su pecado. También la persona que confiesa sus pecados. Este versículo 16, confesaos. En la iglesia primitiva, los creyentes practicaban la disciplina en la iglesia. Los hermanos, algunos solamente eran creyentes, otros ocupaban un liderazgo importante en la iglesia y muchas veces pues caían en pecados y algunos se arrepentían y otros no. Entonces la iglesia pues disciplinaba a estos hermanos, pero no los abandonaba, sino que oraba por estos hermanos. La persona, según el versículo 15, es sanada por la oración de fe. Esto tenemos que tenerlo bien en claro. Por la oración de fe, no por el aceite con la que se unge al enfermo. No es el aceite lo que sana, sino la oración.
La palabra griega, que se traduce aquí como ungir con aceite, es un término médico. También se traduce como masaje. Nosotros como creyentes, cuando oramos por los enfermos, pues estamos produciendo también alivio, esperanza, confianza en Dios, en esta persona que está enferma. La confesión de que habla Santiago aquí se hace entre los creyentes, es decir, entre el ofensor y el ofendido. No se refiere a confesar los pecados ante un predicador o sacerdote. Primera de Juan 1:9 dice: pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. El versículo 17 al 18 dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Entonces hemos visto que el creyente debe orar por los que sufren y también por los enfermos, y Dios contesta la oración. Pero aquí vemos también lo que Santiago está citando a un gran profeta del Antiguo Testamento llamado Elías, y lo va a poner como ejemplo del hombre justo, cuyas oraciones van a desencadenar, según el Antiguo Testamento, pues, poder. La historia de este incidente se halla en Primera de Reyes, capítulo 17 y 18. Vamos a ver algunos versículos. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1, dice: el profeta Elías, que era de Tisbe, de la región de Galat, dijo a Acab: juro por el Señor, Dios de Israel, a quien sirvo, que en estos años no lloverá, ni caerá rocío, hasta que yo lo diga. Primera de Reyes 18:1. El tiempo pasó. 3 años después, el Señor se dirigió a Elías y le dijo: ve y preséntate ante Acab, pues voy a mandar lluvia sobre la tierra. Primera de Reyes 18, 42 al 45. Acab se fue a comer y beber, pero Elías subió a lo alto del monte Carmelo, y arrodillándose en el suelo, se inclinó hasta poner la cara entre las rodillas. Dijo a su criado: ve y mira hacia el mar. Él fue y miró, y luego dijo: no hay nada. Pero Elías le ordenó: vuelve 7 veces. La 7ª vez el criado dijo: allá, subiendo del mar, se ve una nubecita del tamaño de una mano. Entonces Elías le dijo: ve y dile a Acab que enganche su carro y se vaya antes que se lo impida la lluvia. Acab subió a su carro y se fue a Jezreel. Mientras tanto, el cielo se oscureció con nubes y viento, y cayó un fuerte aguacero. También Lucas 4:25 dice: verdaderamente había muchas viudas en Israel en tiempos del profeta Elías, cuando no llovió durante 3 años y medio, y hubo mucha hambre en todo el país. Entonces
Aquí vamos a ver lo que va a pasar con Israel. Israel había dejado a su Dios. Israel se había rebelado con Dios. Israel se había alejado de Dios. No estaban bien espiritualmente. Sin embargo, Elías va a orar por su nación y Dios va a contestar su oración. Hoy necesitamos orar por nuestro país para que Dios traiga avivamiento, traiga convicción. Dios bendiga a nuestra tierra. Necesitamos orar por nuestro país. Y Pablo dice en primera de Timoteo 2, versículos 1 y 2, ante todo, recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por toda la humanidad. Se debe orar por los que gobiernan y por todas las autoridades, para que podamos gozar de una vida tranquila y pacífica, con toda piedad y dignidad. Entonces, ora, hermano, hermana, por tu país, con fe, donde te encuentres. Tú eres el Elías de este tiempo. Los peruanos no debemos cesar de orar por nuestro país, el Perú. Debemos orar por salud, por seguridad, por prosperidad, por unidad, por justicia, por cambios internos y externos, por las próximas elecciones, por la apertura de los templos, por las iglesias, por los pastores. Hay muchos motivos por los cuales orar. Y Dios va a contestar nuestras oraciones. Versículo 19 al 20 dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Estos versículos tratan de un ministerio no hacia los incrédulos, sino hacia un creyente que se desvía de la verdad y que comete pecados. La iglesia debe poner su mirada en este tipo de hermanos y hermanas creyentes que están desanimados, que están engañados por los que han caído en pecados, por los creyentes que han cometido ciertas cosas como robos, etcétera, etcétera. La iglesia no debe olvidarse de ellos, debe orar por ellos. El origen de este problema que menciona Santiago se encuentra en la declaración extraviado de la verdad, según el versículo 19. El resultado de este extravío es pecado y posiblemente la muerte, según el versículo 20. El pecador, como lo mencioné, aquí es un creyente, no es un incrédulo. El pecado en la vida de un creyente es peor que en la vida de un incrédulo. Por eso es importante que, así como estamos procurando ganar a los perdidos para Cristo, también es importante ganar a esos
hermanos, a esas hermanas que se han descarriado, que se han apartado de la verdad, para que vuelvan al camino, para que se reconcilien con Dios, para que podamos, como dice Pablo, salvar su alma o su vida, dice Primera de Corintios 11:30. Por eso muchos de ustedes están enfermos y débiles, y también algunos han muerto. Está hablando de creyentes de Cristo que se han alejado. Entonces, si nosotros nos ponemos a orar por estos hermanos y ellos se reconcilian, vuelven al camino, estaremos salvando su alma o su vida. De esta manera, hermanos y hermanas, estamos finalizando nuestro estudio del libro de Santiago. La próxima semana continuaremos con otro libro del Nuevo Testamento. Dios los bendiga y los guarde siempre.